Dictar las normas que deben seguir los demás, decirle al otro qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. Ese es el patrón que Estados Unidos quiere aplicar también a su gran rival, a China en este caso, por la cuestión de Ucrania, y así se lo ha hecho saber en la reunión de alto nivel celebrada en Roma. Desde la administración Biden ven que China puede ser una ventana de escape, parece ser, para Rusia, para eludir las sanciones occidentales que intentan ahogar, colapsar, como les hemos dicho días atrás, la economía de este país. Y en esa cumbre lo han dejado claro, no van a tolerar ninguna ayuda a Moscú. Pero yo me pregunto, ¿se va a atrever Washington a sancionar a Pekín? Porque a mí me parece que nadie le tiene que decir, o nadie puede decir a China lo que tiene que hacer. ¿Por qué debe frenar su comercio o las relaciones con un socio tan sólido como es Rusia? ¿Por qué Estados Unidos se cree con la potestad de decirle al gobierno de Xi Jinping cómo debe manejar su economía o pronunciarse de parte de quien está en este conflicto en el que poco o nada tiene que ver, yo creo? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy aquí en el Zoom hablaremos de varios puntos de esa tensión entre Estados Unidos y China, entre ellos la presión para señalar a Rusia, la desinformación sobre suministro de armas a Moscú, esos laboratorios clandestinos en los que se estaban gestando armas biológicas en Ucrania y la patata más caliente de todas, la cuestión de Taiwán. Empezamos. Le estamos comunicando a Pekín de manera directa y privada que definitivamente habrá consecuencias en respuesta a intentos de evasión a gran escala de las sanciones o un apoyo a Rusia para paliarlas. No permitiremos que Rusia cuente con una tabla de salvación frente a esas sanciones económicas por parte de ningún país, en ningún lugar del mundo. Pues ya lo han escuchado, esa es la política del bloqueo, de la extorsión, de imponer con quién se puede y con quién no se puede negociar. Es la táctica de dictar las normas, pero me parece que en este caso Estados Unidos está pinchando en hueso, porque no veo que China, repito, como dije al inicio, vaya a doblegar sus intereses por este tipo de declaraciones, y porque si recibe sanciones afirma que su respuesta sería muy dura. A la hora de manejar sus relaciones con Rusia, Estados Unidos no debe imponer sanciones o el denominado estatuto de brazo largo a empresas e individuos chinos, ni perjudicar los derechos e intereses legítimos de China. De lo contrario, China responderá de forma firme y contundente. La neutralidad ante el conflicto en Ucrania ha sido la actitud que ha adoptado China, que no desea que haya una escala de tensión, pero desde algunos países occidentales, el primero Estados Unidos, le han dicho a Pekín que ese tono no vale. Que se debe pronunciar o blanco o negro, en contra en este caso, ¿no? Y condenar a Rusia por lo que está sucediendo. Se lo dijo el propio Macron, incluso a Xi Jinping, en una videoconferencia. Pero parece que el gigante asiático lo que desea es mantenerse al margen y que no le involucren en una peligrosa espiral. Porque China sabe que tiene en Rusia un valioso aliado, y las relaciones entre ambos países gozan hoy de una calidad y de una dimensión que jamás se habían visto antes. Los propios presidentes lo escenificaron en su encuentro personal, en el que se habló incluso de un nuevo orden mundial, en el que las imposiciones no tienen cabida, las que intentan poner algunos, en el que las sanciones deben ser un recurso a rechazar, y en el que esas imposiciones, vuelvo a repetir, por parte de algunos de sus valores, de su forma de ver el mundo, no pueden ser la hoja del mundo del futuro. Las partes abogan por la formación de un nuevo tipo de relaciones entre las potencias mundiales sobre la base del respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación para conseguir un beneficio mutuo. Reafirman que las nuevas relaciones interestatales entre Rusia y China son superiores a las alianzas políticas y militares de la época de la Guerra Fría. Bueno, pues en medio de esta campaña de presión hacia China, desde Estados Unidos se ha lanzado la idea de que Moscú, desde aquí, se ha solicitado ayuda militar para usarla contra Ucrania. Varios medios se hacían eco de todo esto, y tanto Rusia como China ya lo han rechazado esa información. Pero de lo que no parece que se hable mucho en la prensa occidental, y mucho menos en Estados Unidos, es de esos laboratorios biológicos, y la propia China ha solicitado ya una investigación en profundidad y que Estados Unidos dé las explicaciones. Vean. Si Estados Unidos la descarta como información falsa, ¿por qué se niega a publicar registros detallados para probar su inocencia? ¿A dónde fueron a parar los 200 millones de dólares de ayuda estadounidense? ¿Qué investigaciones ha llevado a cabo la parte estadounidense y sobre qué patógenos? La Embajada de Estados Unidos en Ucrania retiró todos los documentos pertinentes de su página web. ¿Qué intentaban ocultar? ¿Por qué la parte estadounidense se ha opuesto a establecer el mecanismo de verificación multilateral de la Convención sobre Armas Biológicas durante 20 años? Si Estados Unidos quiere demostrar su inocencia, ¿por qué no abre esos laboratorios biológicos a expertos internacionales para que lleven a cabo una investigación independiente?
Bueno, pero si algo está en el punto de mira las tensas relaciones sino-estadounidenses es el tema de Taiwán, sin duda alguna, pese a las declaraciones y los documentos que Estados Unidos ha firmado conjuntamente con Pekín para respaldar ese lema de una sola China. Lo cierto es que sus acciones, con fuertes declaraciones contra la política de Xi Jinping, con la venta de armamento a Taiwán, incluso con algunas amenazas de querer defender la soberanía de ese territorio, hacen que ese lugar pueda ser esa chispa que encienda un conflicto a mayores entre ambas potencias. Si bien es claro que ninguno desea una confrontación directa, sería poco inteligente, y que de hecho China no se involucra en guerras, Pekín ya ha dejado nítido, muy claro a Washington, que cualquier intento de aprobar o apoyar a esas fuerzas separatistas de independencia de Taiwán va a tener consecuencias y no va a llevar a ninguna parte. Y anota además que no hay cabida en comparar a Ucrania con Taiwán. China expresa su grave preocupación y su firme desacuerdo con la reciente serie de palabras y acciones equivocadas de Estados Unidos sobre cuestiones relacionadas con Taiwán. Cualquier intento de aprobar y apoyar a las fuerzas separatistas por la independencia de Taiwán y de jugar la carta de Taiwán para utilizar a Taiwán para controlar a China nunca tendrá éxito. Mucho de lo que tenemos que hablar y analizar en nuestro tiempo de debate, como siempre en el Zoom. Contamos con dos personas, dos invitados de excepción que conocen de primera mano este tema. Hablamos con Gonzalo Guillino, analista internacional y doctor en estudios globales por la Universidad de Shanghái, y con Sebastián Schulz, sociólogo, investigador y miembro del Centro de Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata y del Centro de Investigaciones en Política y en Economía de Argentina. Gonzalo, Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. Empiezo por Gonzalo. A mí esta reunión que ha tenido lugar en Roma, digámoslo así, de alto nivel, me parece, primero, que llegaba con una previa, con bastante ruido, con el tema de esa desinformación de la supuesta petición de Moscú de que China le tenía que dar armamento para, bueno, pues para esta situación que se está gestando y que se está dando en estos días en Ucrania. Pero lo que intentaba hacer Estados Unidos era presionar a China, y la posición de Pekín ha quedado, Gonzalo, bastante clara. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier, y gracias por tenerme en el programa. Un gusto compartir con Sebastián el espacio. Bien, como estabas diciendo, lo que buscan los Estados Unidos es de alguna manera presionar a China. Yo no creo que Rusia, siendo el segundo exportador mundial de armamentos y teniendo la capacidad militar que tiene, recurra a la República Popular China para abastecerse de armas. Yo creo que Rusia tiene el armamento suficiente como para afrontar la guerra que está teniendo en este momento con Ucrania. Lo que, como te decía, lo que busca más que nada Estados Unidos es poder encontrar una excusa o por lo menos un motivo para forzar a China a cambiar su posición respecto a la que tiene en cuanto a lo que está sucediendo en Ucrania. No le conviene a su geopolítica y su política exterior y en lo que cómo está encarando los Estados Unidos el asunto en Ucrania, no le conviene la postura de China. Y la postura de China no es la postura de cualquier país, sino estamos hablando de la segunda potencia económica a nivel mundial, lo cual genera un precedente importante de cómo puede encararse este conflicto a nivel global, no necesariamente tomando partido y enviando armamentos como lo está haciendo los Estados Unidos. Bueno, desde luego, porque intentar presionar, en este caso, Sebastián, a China a que se defina, no nos vale el estado de neutralidad. A mí me llama bastante la atención, es o conmigo o contra mí, decía yo antes, o blanco o negro. Hay que posicionarse y no se puede estar de una manera tibia. Es un poco lo que le venía a decir el señor Sullivan a China. Parece que no es lo que toca, y lo que hay detrás de esa intención, digámoslo así, de que se moje, de que haya una opinión directa, es intentar separar los grandes vínculos que tienen hoy por hoy dos países vecinos y dos potencias como son Rusia y China. Bueno, sí, como vos decís, creo que de fondo de todo esto hay una decisión del gobierno actual de los Estados Unidos de romper los núcleos básicos que hacen a la construcción del orden internacional multipolar. Por un lado, la alianza estratégica y estructural entre China y Rusia, y por otro lado, la alianza que se está tejiendo, también estructural, entre China y Rusia y la Unión Europea. Digamos. Con el conflicto de Ucrania hay una decisión de avanzar sobre estas alianzas, y en ese marco, digamos, China está adoptando, como decía Gonzalo, una actitud bastante proactiva en el actual conflicto, que tiene que ver con
no aceptar la escalada de conflicto militar, pero reconocer las razones que tiene Rusia para defender su seguridad nacional. En este marco, China tiene una posición bastante conciliadora que se aleja fuertemente de la posición de neutralidad. Es decir, China tiene una decisión de actuar en el orden internacional, de actuar en este conflicto, y así lo ha dejado claro, y eso es lo que molesta a la Federación, lo que molesta al gobierno actual de los Estados Unidos. Sí, en este caso lo que sí que extraña son esas acusaciones de un traslado, digamos así, de armamento, o de que se pronuncie en contra de Rusia, cuando China lo que ha querido ser es mediador y conciliador, ¿no? Es un poco, no quiere que haya una escalada, sabe que es un conflicto, es un problema que directamente no le está tocando, no le está señalando, en este caso Gonzalo, y por lo tanto estas presiones de Estados Unidos no buscan otra cosa que no sea el malmeter. Sí, claro. Lo que busca, a ver, también hay que pensar un poco en las tensiones ya previas a nivel global que existían con la pandemia, las tensiones entre Estados Unidos y China. Claramente, Estados Unidos posicionó a China y a Rusia como el enemigo, o por lo menos como el rival. Rusia porque reemerge como potencia militar y China como potencia económica. Entonces esto obedece a una geopolítica de, por un lado, presionar a Rusia en el ámbito militar, en el aspecto militar, proveyéndole armas a Ucrania, y por el otro lado, tratar de arrinconar a China, por así decirlo, con una presión a nivel internacional y sobre todo amenazando con sanciones económicas, que yo no creo que estas sanciones Gonzalo, sean ¿tú crees? sanciones... Gonzalo, perdona que te corte. ¿Tú crees que esas sanciones podrían llegar? Porque China ya ha dicho que la respuesta iba a ser muy tajante. Yo no me creo tanto. Es un poco perro ladrador, poco mordedor. Exacto. A eso me iba a referir. No creo que estas sanciones... primero, no dudo del nivel de la gravedad de las sanciones en los Estados Unidos, porque tendría un efecto boomerang. Afectaría muchísimo a la economía norteamericana, porque la economía china está muy integrada a la economía mundial y especialmente a la economía norteamericana. Aparte de que por más que amenace los Estados Unidos, China no va a acatar lo que se diga de Estados Unidos. Yo creo que lo que va a tratar China es seguir manteniendo esta posición de buscar una solución por la vía diplomática del diálogo y reconociendo, por supuesto, las raíces históricas del problema y el origen de este conflicto, que no hay que buscarlo, no hay que retornarlo al 24 de febrero, sino la expansión misma de la OTAN que aconteció en los 90 y los 2000. Es que es muy importante conocer, para saber el presente hay que conocer la historia y hay que conocer el pasado, y en este tipo de problemas, de conflictos, de crisis que surge, es muy importante saber la historia y de dónde viene todo esto, porque ahora mismo, por ejemplo, el intentar comparar, como se está escuchando en algunos medios de comunicación o en algunos círculos políticos, en este caso, Sebastián, el tema de Taiwán, que sabemos que es una línea roja para China, con el tema de Ucrania, que es una línea roja en la que Estados Unidos ya ha sobrepasado y China le ha dejado claro que esta no se puede sobrepasar. Es comparar dos cosas muy diferentes para meterlas todas en el mismo saco, y en esta corriente de los medios mainstream, bueno, pues todo vale, y podemos comparar estos dos asuntos que son muy distintos, que tienen raíces muy diferentes y que tienen una magnitud también distinta. Bueno, sí, exactamente como vos decís, estamos hablando de casos completamente distintos. Por un lado, digamos, un conflicto entre una nación, en este caso Ucrania, que vía OTAN y vía Unión Europea amenaza la seguridad nacional de Rusia, y por otro lado, un territorio rebelde, ocupado por rebeldes, pero perteneciente a la República Popular China, como es legitimado por la amplia mayoría de los estados y la amplia mayoría de las Naciones Unidas. Se reconoce que Taiwán es parte inalienable de China, como así también lo reconocen los propios Estados Unidos. Y acá donde vemos un caso de doble vara, doble rasero, en donde Estados Unidos reconoce que Taiwán es parte inalienable de China, pero a su vez vende armas a Taiwán, a su vez sus portaaviones y sus buques patrullan aguas territoriales de China sin el permiso de la República Popular, a su vez se intromete constantemente, digamos, diciendo que va a defender la seguridad de Taiwán,
cuando la seguridad de Taiwán es la seguridad de China. Entonces, en ese marco, por un lado, son cosas completamente distintas, pero hablan de la doble vara con la que se maneja el gobierno norteamericano. Bueno, y hablando de la doble vara, yo en este caso diría doble cara, Gonzalo, porque una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. Parece que es lo que está utilizando Estados Unidos respecto a China, con ese concepto de una sola China, en la que Pekín es muy tajante. Habla de la indivisibilidad, desde luego, de la nación, y eso Estados Unidos, con documentos firmados, con palabras y con retóricas en años anteriores, desde luego que lo decía, pero viendo las acciones, como nos decía Sebastián, con ese armamento, con esas declaraciones altisonantes, con esa defensa que se habla de los derechos humanos, con ese apoyo a la insurgencia, con reclamos de independencia, me parece que no está cumpliendo lo que dice. Sí, bueno, siempre ha sido característico de los Estados Unidos, por lo menos de las grandes potencias, la doble vara a la hora de venderse de alguna manera al sistema internacional y a la hora de, cuando tienen que defender sus intereses, cómo actúan. En este caso, lo que está haciendo Estados Unidos es tratar de socavar internamente a la República Popular China con estas acciones que vos bien describiste y volcar, digamos, su potencial a generar más fricciones en un asunto tan sensible como lo es el de la provincia rebelde de Taiwán, que es un asunto interno puramente chino. Exacerbando la cuestión de Taiwán, lo que busca Estados Unidos evidentemente es una reacción china, ver hasta qué punto el gobierno de Beijing responde a este tipo de provocaciones que tanto de Taiwán como los Estados Unidos se están gestando, ¿no?, hacia la República Popular China. De todas maneras, yo no creo en este caso que China vaya a responder con una invasión o de manera agresiva. Yo creo que es muy cauteloso China a la hora de abordar la cuestión Taiwán. Sí o sí, Taiwán en algún momento va a formar parte de la República Popular China. El tema es cuándo y cómo, pero como bien te digo, por el momento China apuesta a la vía diplomática para la total reunificación con Taiwán. Hablabas antes, Sebastián, de una cuestión bastante importante con el tema de presencia militar en aguas muy cercanas a China. Estamos viendo el tema de las maniobras y algo que parece que está muy en sigilo y que de lo que no hay demasiada prensa es con el tema del AUKUS, ¿no? Y es algo muy peligroso porque China, desde luego, ya ha planteado a organismos internacionales competentes y correspondientes que se estudie si puede haber una transferencia ilegal de materiales para armas nucleares, lo que pone en el punto de mira toda una región y lo que pone en el punto de mira, en este caso, su seguridad. Algo que no puedo decir que sea similar o no a lo que se estaba hablando con Ucrania, pero cuidado con esta cuestión nuclear y vamos a ser muy cautelosos porque no estamos jugando con menudencias. Esto es cuestión mayor. Bueno, el AUKUS tiene un poco que ver con esta estrategia norteamericana y con el diagnóstico actual que preocupa al establishment estadounidense, que tiene que ver con el proceso de transición histórica, porque estamos atravesando el cambio hacia un nuevo ciclo histórico, pero a su vez una transición espacial de la geopolítica internacional en el sentido de un desplazamiento de los centros de poder desde el noratlántico hacia el Asia-Pacífico. En ese marco, por ejemplo, bueno, tenemos que el RCEP, el mayor acuerdo comercial del mundo, ha entrado en vigencia y eso preocupa mucho a los Estados Unidos porque estamos hablando de un acuerdo comercial que incluye a aliados estadounidenses y en términos históricos como Corea del Sur, Japón, Australia, junto con China. Y en ese marco estamos hablando de que hay una decisión de la región de fortalecer una articulación, por lo menos en el plano económico, que, como te decía, es visto por preocupación y por eso se avanza tan fuertemente en estos acuerdos como el AUKUS, digamos. Se le obliga a Australia a romper contratos de la iniciativa de la Franja y la Ruta, se le obliga a Australia a firmar, incluso romper relaciones con Francia en términos militares para firmar este acuerdo. Y seguramente, bueno, a la par de estos patrullajes, las visitas de altos funcionarios como Kamala Harris y Blinken, Anthony Blinken en el Asia-Pacífico, vamos a ver todavía más, a la par de lo que está pasando en Ucrania, una presencia norteamericana intentando socavar la unidad de la región.
Sí, porque en este caso, como decías, se están moviendo estos focos de poder, ¿no? Porque ahora mismo todo el mundo parece que tiene la vista puesta a todo lo que está sucediendo en Ucrania, pero no nos olvidemos, estas sanciones tienen un objetivo, hay una serie que es la dependencia que va a tener la Unión Europea, en este caso, Gonzalo, de sus aliados anglosajones, de Estados Unidos sobre todo. Vamos a ver qué sucede con la economía. Hace que Rusia tenga que mirar y ya esté mirando a otros lugares, y desde mi punto de vista por detrás está el telón de fondo, como bien apuntaba Sebastián, de que Estados Unidos tiene ya desde hace tiempo entre ceja y ceja que el Asia-Pacífico es el futuro centro de poder y que quiere tener ahí una esfera de influencia, vamos, a todas luces. Sí, bueno, como dice el lema, divide y vencerás. Acá lo que quiere generar los Estados Unidos es una ruptura entre China y Rusia, por eso empuja también a China a que tenga una postura distinta con este conflicto, pero precisamente este tipo de política está generando la reacción, digamos, opuesta, ¿no? El resultado opuesto, que es fortalecer más aún la alianza entre China y Rusia, ¿no? En este caso, yo dudo de que Europa pueda prescindir del gas ruso. Para mí van a seguir importando gas de Rusia, no hay manera de reemplazarlo, pero así se reduzcan los envíos de gas. Yo creo que la salida es por China. Rusia va a incrementar sus exportaciones a China. Los vínculos económicos entre China y Rusia se van a fortalecer aún más, y de hecho yo creo que ante este boicot que están teniendo las empresas internacionales de Europa y los Estados Unidos, le están dando lugar no solamente a las empresas rusas, sino también a las empresas chinas para que inviertan en Rusia, por lo cual insisto que esto va a solidificar más aún el vínculo entre China y Rusia. No quería pasar por alto, apenas me queda un minuto y medio, Sebastián, preguntarte, antes hemos estado hablando del peligro de las armas nucleares y también está el tema de las armas biológicas. China se ha puesto muy tajante, muy serio con esos laboratorios que existen precisamente en Ucrania, está pidiendo explicaciones por qué Estados Unidos no está dejando a organismos internacionales que hagan una investigación, por qué se están ocultando o se están destruyendo algunas pruebas, y me parece algo muy, muy importante, sobre todo después de todas esas acusaciones con el tema de la COVID-19 y con lo que se podría generar, y siempre se está hablando ahora del peligro de ataques biológicos o de cualquier índole parecida dentro de Ucrania. Apenas me queda un minuto. Bueno, sí, creo que son las manifestaciones de las nuevas formas de guerra, híbridas y fragmentadas, estas guerras no convencionales que incluyen, por un lado, guerra biológica, por otro lado, operaciones de inteligencia, contratación de mercenarios, que es algo que también ha denunciado Rusia, que se descubrió su presencia en Ucrania, junto con manipulación mediática, los famosos estallidos sociales provocados, digamos, son secuencias que ya vimos en otros escenarios, como por ejemplo Libia, que ya vimos en Siria y que hoy volvemos a ver en Ucrania, y que tienen que ver con las nuevas tácticas que están impulsando los sectores que actualmente ocupan la presidencia de los Estados Unidos, y que ya vimos que la OTAN llevó adelante en otras regiones, y que por eso es muy probable que lo esté haciendo ahora en Ucrania. Pues Sebastián, Gonzalo, como siempre, un placer el haber podido analizar con vosotros cuáles, estos ciertos paralelismos y cuál es esta situación que estamos teniendo hoy en un mundo cambiante en el que tenemos un nuevo orden mundial ya encima de la mesa y a la vuelta de la esquina. Esperemos, pues que las aguas vuelvan a su cauce, como suelo decir, y que esto sea lo más tranquilo posible. Espero volver a contar con vosotros. Os mando un abrazo, cuidaros mucho. Termino el programa de hoy, si me permiten, pidiéndole un poquito de calma a Estados Unidos. Primero, que no derroche tanta euforia afirmando el daño que ha hecho a la economía rusa, como ha ido alardeando la señora Psaki, porque todavía eso está por evaluar. Y segundo, solicitándole que mire en perspectiva para tener una idea de cómo son las relaciones en este orden internacional, porque parece que sigue con su mismo patrón de imposición al resto. La administración Biden cree que puede obligar a una potencia como China a que se ponga de su lado y condene a Rusia
por la crisis ucraniana, a que con esta posición corte relaciones tan sólidas como tiene establecidas con Moscú en este presente y sobre todo para el futuro, a meter la presión sobre posibles sanciones si así lo hace. Pero el gigante asiático yo creo que es mucho más pausado, es más pragmático que los colegas estadounidenses, al menos por el momento, y sabe que ni la presión, ni las sanciones, ni las provocaciones van a resolver ni este ni ningún problema a nivel internacional. En Washington deben entender que hay países que siguen sus propios intereses y que no doblan la rodilla en pos de lo que ellos dicten. Con el caso de Rusia le han seguido muchos aliados, pero con China y otros, repito, está pinchando en hueso, les dije al principio. Y lo mismo le pasará si intenta tocar en este momento ese punto tan delicado como es Taiwán, ¿no? Es algo sagrado. Es lo que intentaba Estados Unidos en esa reunión de Roma. Era eso de divide y vencerás, que hablábamos, de tienes que pronunciarte entre conmigo o contra mí. Creo que se han equivocado y si desean mantener cordiales relaciones con aquel que llaman su gran competidor, tampoco deben traspasar sus líneas rojas, porque con Moscú ya lo han hecho. Nosotros nos marchamos, ya saben, seguimos aquí en RT, síganos, chao.